Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Estamos muy emocionadas de compartir con ustedes un tema que a ambas nos apasiona. Hoy vamos a estar hablando sobre metáforas, imágenes y símbolos en la caja de arena. Que esta es casi que la parte más sagrada de esta terapia. Entonces vamos a estar cubriendo acerca de este tema, del por qué es tan importante utilizar este tipo de lenguaje del hemisferio derecho, inclusive de dónde proviene, por qué es tan profundo este lenguaje. Entonces, bueno, aquí tenemos a mi colega, la doctora Ana Lorena Rojas Bridi, con más de 30 años de experiencia, psicóloga y también traumatóloga, traumaterapeuta. Trabaja muchísimo con trauma, con muchísimos casos de abuso, y esta ha sido una especialidad que ella ha ido desarrollando. Yo soy Mónica Ventura, para los que no me conocen. Yo soy la fundadora y psicóloga de Mente a Color. Yo soy psicóloga licenciada y tengo una maestría en arteterapia y consejería psicológica de George Washington University, y aparte de eso me he ido desarrollando en la técnica de la caja de arena. De hecho, juntas estaremos dando un curso nivel 2 de caja de arena. Para aquellos interesados, al final vamos a mencionar un poquito de lo que incluye el curso y los temas que vamos a cubrir. Perfecto, porque sí, esta charla de hoy creo que les va a dar como una pincelada de lo que vamos a ampliar en el curso, que van a ser técnicas avanzadas de intervención en diferentes temáticas, pero queremos como invitarlos con este lenguaje tan lindo que es el lenguaje de la metáfora. Exactamente. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado la frase, una imagen vale más que 1000 palabras. Y esa frase de verdad que es completamente certera, especialmente cuando se trata de terapia. Entonces, a veces, si queremos decir algo hacia un paciente y lo decimos de una manera muy racional o muy intelectual, el paciente no lo recibe tan bien a cuando utilizamos una imagen, a cuando utilizamos una metáfora, para precisamente eso, explicar lo que queremos decir de una manera más profunda y un poquito más fácil de asimilar. Entonces, vamos a ver, hay muchos tipos de metáforas, ¿verdad? Pero lo más importante es que las metáforas hacen que conectemos desde un lugar diferente, desde la parte más emocional. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a alguien la explicación de un duelo y comienzo a hablar de los duelos, ¿verdad? De una manera muy intelectual o muy racional, tal vez pierdo a mi paciente, pierdo a esa persona, pero si yo le digo, un duelo es como atravesar un río de dolor. Eso es muy profundo y hace que la persona se quede pensando y conecte más con nosotros. Entonces, el uso de las metáforas se ha utilizado desde mucho tiempo atrás. De hecho, hay un doctor, el doctor Milton Erickson, era un gran proponente de las metáforas. También Carl Jung, otro de los grandes proponentes de simbolismo y metáforas. Y vamos a ir citándolos poco a poco para que entiendan el por qué es tan importante el lograr comunicarnos a través de símbolos como estas miniaturas, que eso es lo que permite esta técnica que se llama la técnica de la caja de arena. Entonces, te doy la palabra a vos para que hablemos un poquito de dónde viene esa profundidad, esa conexión que tenemos los seres humanos con las imágenes. Que eso se ha conectado por mucho tiempo con la palabra inconsciente, pero hoy en día tenemos otros nombres para eso. Claro, sí. Vamos a devolvernos como en el desarrollo del ser humano. Las culturas han desarrollado símbolos e historias para expresar lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que expresa símbolos de pertenencia, de seguridad, de espiritualidad. Y así también el ser humano en su desarrollo va desarrollando esa simbología y esas imágenes en su sistema de almacenaje. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, cuando nace un bebé, y desde antes cuando está en el seno materno, su conexión con la mamá es básicamente a través de sensaciones, y cuando nace a través del tacto, de la mirada, del oído. Ese mundo sensorial y esa comunicación entre ellos, que se ha llamado a veces protoconversaciones, donde la mamá sonríe y el bebé sonríe y balbucea y la mamá repite. Entonces ahí todo eso está lleno de imágenes, de sensaciones, de
momentos de sintonización o de no sintonización, de momentos de calma o de estrés, de momentos de soledad o de sintonía, ¿verdad? Repito, entonces a lo largo de todos los 2 primeros años de vida, básicamente el ser humano es preverbal. Y todo lo que vivencia a través de esos años se va almacenando en estructuras específicas del cerebro, que son estructuras subcorticales y en el hemisferio derecho. Y posteriormente a la aparición del lenguaje, todas las experiencias que vivimos, que son muchas experiencias con todos los sentidos, ¿verdad? Por ejemplo, el niño que empieza a hablar no solo está hablando, está caminando, está explorando, está tocando. Entonces, la experiencia nuestra es multisensorial. Lo que pasa es que en la sociedad occidental hemos privilegiado tanto en el desarrollo académico como inclusive en las terapias la parte verbal del hemisferio izquierdo, la parte narrativa. Pero gracias a las influencias de autores como Jung y de otras personas que desarrollaron la caja de arena, más todavía la arteterapia y de la neurociencia de los últimos 30 años, además de las investigaciones de arteterapeutas y de otros psicólogos en trauma, se ha llegado a la conclusión de que todo el almacenaje de todo eso tan importante que es la sintonía emocional, las experiencias no metabolizadas o metabolizadas, pero sin conocerlas nosotros, o sea, lo que se llama el aprendizaje implícito, o el conocimiento procedimental, o el conocimiento preverbal, todo eso está almacenado como en una red de memoria que está actuando siempre. Es como que si tuviéramos en la computadora un programa que siempre está funcionando detrás de lo que nosotros estamos viendo de letras. Igual funciona el cerebro. El cerebro siempre está procesando, y el cuerpo a través de sensaciones, de emociones, del contacto físico, de niveles de energía, aspectos cualitativos de las situaciones que no se pueden apreciar adecuadamente con el lenguaje verbal, como decía Mónica. Entonces, ¿qué regalo es para un paciente que se haya desarrollado esta técnica tan sintonizada con precisamente el lenguaje en que se almacenan las memorias emocionales, que, como repito, es un lugar de almacenaje especial, que es el hemisferio derecho, en imágenes y símbolos, en sensaciones, en movimientos, en cercanías o alejamientos? Entonces, nosotros a través de la caja de arena estamos presentando un espacio libre pero protegido, que han llamado los autores, en que presentamos una estructura, presentamos la arena, que es símbolo de anclaje en el aquí y ahora, símbolo también, según Barbara Turner, de la arena, y es símbolo de que las cosas se hacen reales, se hacen presentes. Por ejemplo, no es lo mismo que nosotros hagamos una composición sobre una cartulina a que lo hagamos así en la arena, porque en la arena como que cobra vida. El ser humano está acostumbrado, y por eso hablamos mucho del aterrizaje. Hay que aterrizar a esa persona, o sea, traerla a la realidad. Entonces, esta tridimensionalidad, la posibilidad del paciente de levantarse, escoger las figuras y ponerlas, conectan directamente con su inconsciente. Claro, entonces, estamos hablando en el mismo lenguaje, ¿verdad? Estamos conectando con nuestra técnica, con ese hemisferio derecho, sí, y con todas las estructuras que tienen, claro, las memorias implícitas. Una cosa muy importante que estabas diciendo, la arena, ¿verdad? No solamente es símbolo de, sí, eso, sino que es muy literal. O sea, cuando estamos moldeando la arena, yo estoy tocando, hay un input sensorial, claro, que me hace mantenerme en el aquí y el ahora. Entonces, especialmente para aquellos pacientes con trauma
o pacientes que sufran de disociación, el poder estar en contacto con algo físico nos ayuda a que mantengan esos pies en el presente, Sí. ¿verdad? Que no se nos El disocie arraigo, el claro. arraigo. Entonces es muy, muy importante. Y volviendo a ese tema, es una terapia sumamente integrativa, ¿verdad? Presentamos la caja de arena, le explicamos al paciente que la caja de arena está pintada azul por dentro, que eso representa agua. Para algunas personas les permite la posibilidad de crear lagos, Sí. cuerpos de agua, piscinas, mar, lo que ellos quieran. Y alrededor de los pacientes van a encontrar una gran colección de miniaturas, que estos son los símbolos con los que trabajamos. Puede ser que ustedes viendo este video crean que yo tengo una gran colección de miniaturas que tal vez no tienen ningún propósito, pero todas son muy bien escogidas. O sea, un terapeuta tiene que tomarse el tiempo de escoger una gran variedad de estas miniaturas que representan aspectos positivos de la vida, aspectos negativos de la vida, fortalezas, cosas difíciles, duelos, ¿verdad? Emociones complicadas. Sí. Entonces, esto que está diciendo Mónica es muy importante porque son escogidas seleccionadas, no es que están coleccionadas, sino seleccionadas con intención para que la persona pueda expresarse a través de este mundo simbólico. Entonces, por ejemplo, nosotros empezamos, cuando el paciente se conecta con las miniaturas, es muy importante nuestro silencio y nuestro respeto al ritmo del paciente. Porque él está conectando con su hemisferio derecho, está directamente conectando con las imágenes. Entonces no debemos interrumpir con el lenguaje que es del hemisferio izquierdo. No, tenemos que estar sintonizados con el ritmo de este paciente, y cuando él trabaja tenemos que mantener un silencio muy sagrado porque esta va a ser su creación y ahí está manifestándose cosas que ni él mismo sabía. Perdón Entonces, por interrumpir, sí. pero hay una cosa que yo he notado en algunos terapeutas que tal vez tomaron alguna formación no muy completa de caja de arena, y los he visto trabajar donde le piden al paciente precisamente que escoja las miniaturas que quiere para su caja de arena. El paciente está seleccionando, está viendo, y el terapeuta le comienza a hablar sobre otra cosa. ¿Y cómo te fue con ese estrés que tenías laboral? Claro. ¿Y cómo te fue con la aplicación a la universidad? Todo esto mientras están seleccionando. Sí, es contraindicadísimo. 100%. Eliana Gil habla mucho de eso, que en el momento en que el paciente es sagrado, ¿verdad? Esa conexión, y es muy íntimo, muy profundo. Tenemos que entender que la caja de arena va a ser el contenedor del psiquismo de la persona y de su cuerpo, de toda su experiencia somatosensorial. Entonces, y de su experiencia de mundo, su experiencia de estar con el dolor o con la tristeza o con la alegría, con la decepción, con el duelo, con el enojo, con lo que sea que tenga. Entonces él va a representar en caja de arena todo eso, y no siempre va a ser directamente él presente en la caja de arena, lo puede expresar, y ahí viene lo de las metáforas. La metáfora expresa de manera indirecta, a través de otro objeto, una vivencia personal. Y esa vivencia personal puede ser una vivencia de dolor, pueden ser memorias implícitas que la persona ni sabe que tenía, hasta del campo preverbal, como les decía antes, o también puede ser metáforas puede ser de arraigo, metáforas del aquí y ahora, como por ejemplo poner un soldado aquí que representa que yo ayer fui al desfile, digamos que el chiquito diga, yo fui al desfile de la anexión y hoy estoy con mucha pereza. Pero también pueden haber símbolos de lo que no se tuvo, y que esa metáfora, varios autores hablan de la metáfora de lo que la persona no tuvo. Por ejemplo, les voy a presentar, este es un éxito en la caja de arena, que es la cajita de música. Esto representa esto es un regalo para los niños que han tenido problemas de apego, heridas de apego, porque representa algo que no se tuvo, el arrullo que no se tuvo, la relación
con esa voz melodiosa que no se tuvo, el canto de cuna que no se tuvo. Entonces también la metáfora es muy reparadora, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, un paciente que él, cada vez que está, lo primero que escogió, él tiene un trauma de desarrollo y no había respondido bien a otro tipo de terapias verbales. Y entonces, cuando se acercó a mí, lo primero que escogió entre todas las miniaturas fue esto. Y él la tiene como símbolo de la relación terapéutica, pero a la vez la tiene como lo que no tuvo, ¿verdad? Que es este arrullo. Entonces siempre él está, como decir, armando en la mesa su caja de arena y está arrullándose. Entonces esto es algo, es un regalo para el psiquismo. ¿Por qué? Porque está expresando, por ejemplo, un día le pedí que hiciera, en la caja de arena la dividiera en dos. Y le dije, bueno, pone de un lado tus recuerdos más bonitos y de otro lado tus recuerdos no tan bonitos. Entonces él armó, como decir aquí, unas matrioscas y agarró, por aquí estaba, todo este otro lado le puso una cerca y de este lado puso este muñeco solitario y dijo, esa es la tristeza, esa es mi tristeza. Y aquí había pues unas bicicletas y otras cosas. Como ven esto, bueno, pues es un muñequito, otros chiquitos lo agarran para brincar y correr, pero para él esta era la tristeza. Y me dijo que la tristeza estaba sola, la tristeza solo tenía colores blanco y negro, no veía el mundo a color, y la tristeza le gustaba andar sola. Y entonces esa es una metáfora muy poderosa de todo, porque vean que la consigna fue a poner sus recuerdos tristes, pero cómo condensó, el fenómeno de condensación se da mucho en las metáforas, condensan diferentes experiencias. Entonces después se generan experiencias reparadoras con las mismas metáforas, ¿verdad? Entonces puso, por ejemplo, al niño, perdón, a la tristeza, la puso a andar en bicicleta y el mismo niño dijo que después la tristeza salió a andar en bicicleta y después ya empezó a ver el mundo de todos colores, blanco, rojo, verde, amarillo, y ya no se sintió tan sola, ¿verdad? Porque es un niño con trauma de desarrollo al que tenemos que procesar su dolor. Entonces, esa es una imagen muy poderosa que le ayuda a procesar eso tan duro que lleva adentro. Claro, todo lo que él ha vivido. Sí. Y en este caso, que me habías comentado, hubo un gran desbloqueo en sus Claro. comportamientos después de esa sesión, ¿verdad? Como que hubo un gran avance en cuanto a la falta de agresividad. Sí, que era un chiquito que mordía a sus amigos, ¿verdad? A sus compañeros de institución, les pegaba, los agarraba a patadas, no sabía cómo relacionarse porque, claro, tenía su tristeza y su enojo bloqueados. En otra ocasión, ese mismo niño hizo aquí a su enojo. Ah, mira. Qué Entonces, su enojo lo encerró, y él decía que le quería echar, bueno, que estaba muy lleno de enojo. Nosotros aprendimos con Ana Gómez, Mónica y yo fuimos a una capacitación y aprendimos con Ana a dosificar, lo que se llama titration, que es que se dosifica como en goteritos los sentimientos negativos. Entonces él le echaba gotitas de enojo, gotitas de tristeza. que él pudiera manejar. Que él podía manejar, y después le echaba spray de alegría al enojo, ¿verdad? Y se echaba él mismo. Excelente. Entonces eso hace que la experiencia de enojo se vea transformada y el propio niño en su imaginación, en esa experiencia aquí tridimensional que repetimos, es muy poderoso, está internalizando esto otro nuevo. Entonces las metáforas crean nuevas realidades, se habla. 100%, ¿verdad? Y bueno, ya ahora siguiendo ese hilo de pensamiento con tu ejemplo tan poderoso, entonces la primera parte, como para resumir un poco,
del trabajo donde el paciente elige los símbolos, elige las miniaturas, estamos hablando que hay un lenguaje de hemisferio derecho, Claro. ¿verdad? Completamente no verbal, imágenes, metáforas, el paciente está escogiendo sus símbolos y dejándose llevar, y aquí se dice que el hemisferio derecho no se equivoca, Claro. ¿verdad? De hecho es muy interesante, pero los arteterapeutas consideramos que el inconsciente es sabio, solo nos va a enseñar lo que estamos listos para ir procesando. Entonces es muy importante ir al paso del paciente. Entonces los pacientes aquí usualmente escogen esas miniaturas, las colocan, y luego el terapeuta, a través de sus preguntas y su acompañamiento terapéutico, aquí estamos más bien trabajando con hemisferio izquierdo, que es con la parte de la narrativa, con la parte del hacer sentido de esto. Y una cosa muy importante es que como terapeutas siempre tenemos que escuchar lo que significa cada símbolo para cada paciente. Porque a veces puede pasar que asumamos que una miniatura significa algo, pero realmente para el paciente significa otra cosa. Entonces tenemos que siempre escuchar. Por ejemplo, si vos le hubieras dicho a tu paciente que esta figurita, veo que dejaste una persona sola, Ajá. ¿verdad? Ahí ella está asumiendo que esta es una persona sola. No está escuchando que esa es la tristeza. Entonces es muy importante hacer preguntas abiertas, ¿ok? Hay terapeutas también que hacen preguntas un poco cerradas, como, ¿esa figura te da tristeza? No, sí, sí o no, ¿verdad? Que eso también estamos como llevando al paciente a una interpretación nuestra. Claro. Y eso no es correcto. O sea, lo principal es esa sintonización con el paciente, el escuchar qué significan estas figuras para el paciente y mantenernos en su lenguaje. Esto lo decía mucho Milton Erickson. Digamos, si un paciente llegaba y decía, es que tengo una ansiedad que para mí es como una tormenta que tengo en mi pecho. Tengo una tormenta en mi pecho. Bueno, contame sobre esa tormenta. ¿De qué tamaño está? ¿Cuándo ha estado de un tamaño manejable? ¿Verdad? Hacemos preguntas acerca de esa tormenta. No le cambiamos el lenguaje. Si yo le digo al paciente, realmente estás experimentando un ataque de pánico y le explico todo lo que es un ataque de pánico, puedo perder ese momento de apertura. Y ojo que esto es especialmente cierto para niños y adolescentes. Porque los niños y adolescentes, cuando escuchan una interpretación de un adulto, digamos, yo le digo a un niño, como veo que estás haciendo eso, porque tal vez es lo que estás sintiendo con el divorcio de tus padres, por ejemplo. El niño lo que va a hacer es como cerrarse porque no estaba listo para comunicarse en ese nivel. Entonces la metáfora nos permite de cierta manera pasar por debajo de esas defensas, comunicarnos con una distancia segura, donde yo puedo ver mis problemas de una manera que no los perciba como amenazantes. Tengo aquí varios ejemplos porque también les quería demostrar una cosa. Los junguianos, yo soy muy fanática de Carl Jung, como pueden ver. De hecho, Dora Kalb fue la junguiana que desarrolló la caja de arena. Ella también con Lowenfeld lo desarrollaron. Pero ella comenzó a notar algo muy interesante. Al principio solo ofrecía sesiones donde era puro juego con caja de arena. Pero el terapeuta nunca hacía preguntas ni interpretaba. Era sencillamente un espacio donde llegaban los niños, jugaban con la caja de arena, ponían sus miniaturas, dejaban el mundo creado y se iban. Y los padres de estos niños comenzaron a notar cambios sumamente positivos. Ojo, que el niño guiándose a sí mismo. Y hoy en día tenemos herramientas para aún guiarlo más, o sea, para que nosotros como terapeutas podamos llevar esta herramienta a otro nivel. Inclusive usarlo para trauma, utilizarlo para memorias preverbales. Muy importante eso que está diciendo Mónica. De nosotros entramos en el lenguaje del paciente y al ritmo del paciente y no introducimos nuestro lenguaje. Usamos siempre el lenguaje del paciente. Ahora, ¿qué tipos de metáforas pueden haber? Pueden haber metáforas que el paciente hace, como les contaba la tristeza, que el mismo paciente dice que es, y hay metáforas de aprendizajes implícitos también. Por ejemplo, si hay una paciente que dice, bueno, es que esta soy yo, y bueno, pues aquí nosotros vemos que tiene como púas, digamos. Entonces, esto es una imagen muy poderosa, está transmitiendo mucho de su autopercepción, pero puede ser que ella misma lo tenga claro, pero no tanto, pero de repente coloca un montón de gente o de animales feroces alrededor
pero a mucha distancia de ella misma. Entonces ahí un modelo de relación que ella internalizó, que puede ser que no esté muy consciente, que es un modelo de agresividad, por ejemplo. Entonces ella, un modelo de lucha. Entonces, ¿qué pasa? Ella misma está viendo y empieza a elaborar a partir de eso. Entonces, una cosa es la metáfora hecha por el paciente y también hay metáforas hechas por el terapeuta. Por ejemplo, el terapeuta puede introducir una metáfora que puede ser, digamos, en casos de adopción o casos de separación de los padres. La metáfora del hilo invisible es una metáfora muy utilizada. Hay un libro muy lindo que se llama The Invisible String, sí, o El hilo invisible. Es un libro para niños increíble. Sí, entonces el terapeuta puede introducir metáforas, pero al mismo tiempo el niño va a elaborar sobre esa metáfora que el terapeuta le propone. O por ejemplo, cuando el terapeuta le explica al niño antes de hacer la caja de arena, puede ser que el terapeuta dice, bueno, puede ser que tu corazoncito esté como un poquito amurallado, un poco endurecido, y tal vez puedas como representar eso en la caja de arena. Por cierto, voy a hacer un paréntesis. Vamos a dar un curso, Mónica y yo, donde vamos a introducir, bueno, de caja de arena número 2, o sea, nivel 2, donde vamos a introducir una técnica muy bonita que se llama storytelling y caja de arena, donde el terapeuta presenta una historia y luego pide al paciente representarla en arena y hay un protocolo de cómo, de qué pasos seguir. Entonces, para decirles que el terapeuta puede introducir metáforas, ¿verdad? Esto, cuando hablamos de caja de arena, ¿verdad? La técnica de la caja de arena, estamos hablando de Sand Tray Therapy, que son todas las integraciones nuevas que existen para la caja de arena. Cuando decimos Sand Play, por si acaso escuchan ese término, eso es la caja de arena 100% junguiana, donde esto, por cierto, no se haría. O sea, los junguianos son más desde que la metáfora tiene que emerger desde el paciente, desde el inconsciente del paciente. Pero hoy en día, como estábamos hablando, hay integraciones muy interesantes, muy emocionantes, porque alcanzan resultados muy positivos y pueden acelerar la terapia. Entonces, eso lo estaremos cubriendo más en el curso. Por cierto, perdón por interrumpir, pero nada más para recordarles a todos y todas que pueden hacernos preguntas. La idea de este Facebook Live es que ustedes hagan preguntas, que interactúen para poder respondérselas y aprovechar este espacio, que es un espacio que para nosotras, ¿verdad? Es muy importante para nosotras saber cómo se recibe esta información, si les es útil, si no les es útil. Otras metáforas que, por ejemplo, los terapeutas nos gusta mucho utilizar son los puentes y las barreras, que también las personas, los pacientes los utilizan, ¿verdad? Claro. Los puentes como para transiciones, comunicaciones, y las barreras que pueden ser protección o de verdad una... poner un alto, un límite. Digamos, por ejemplo, si un paciente dice que esta, ¿verdad? Por ejemplo, representa sus temores, ¿verdad? Digamos que esta figurita representa sus temores y ya el paciente hizo toda su caja. Yo, después de escuchar lo que esa caja significa para mi paciente, puedo invitarlo o invitarla a transformar su mundo. ¿Cómo se sentiría mejor ese mundo para ti? ¿Qué tendrías que hacer? Claro. Si quisieras hacerlo sentirse mejor, más seguro, y entonces digamos que ese paciente le pone entonces, ¿verdad? Como una especie de pared a esta amenaza, ¿verdad? Entonces solamente eso hace un cambio muy, muy poderoso en los pacientes porque sienten un nivel de control de lo que les está sucediendo. O puede ser que ese mismo paciente ponga esa pared, pero agregue de repente ese tipo de botellitas. Esta dice amor, por ejemplo, ¿verdad? Que agregue mis recursos, ¿verdad? Mi autoestima, esas personas que valoro. Entonces, de repente la escena se siente mucho mejor para ese paciente. Y esa escena, disculpa Mónica, va directo otra vez, esa escena creada, que es una composición que tiene distancia entre los personajes, que tiene cualidades sensoriales, energéticas, de dimensión, de textura, de tamaño,
que no es lo mismo que ponga así ese tan grande, ¿verdad? Esos temores a que ponga uno así. No es lo mismo que ponga uno así de su enojo a que ponga uno así. O sea, 100%. la tristeza. Entonces, la imagen y la metáfora nos permite apreciar cualidades y aspectos cualitativos, valga la redundancia, y energéticos de las situaciones que de otra manera que el lenguaje verbal no alcanza. O sea, el lenguaje verbal no alcanza para transmitir, por ejemplo, que si una paciente llega y me dice que toda esta arena representa su enfermedad, digamos que acaba de recibir un diagnóstico difícil, un diagnóstico de una enfermedad grave, entonces dice, todo esto es mi enfermedad y esta soy yo. Entonces, está transmitiendo algo muy poderoso, que las palabras poco alcanzan, ¿verdad? Eso es, una imagen vale más que 1000 palabras. Sí. Yo creo que eso es súper cierto porque está transmitiendo algo que no tiene palabras para expresar, ¿verdad? Y de repente, al ponerlo en físico, podemos ayudarle a esa paciente haciendo intervenciones terapéuticas para que esa paciente logre transformar esa escena, que te ayudaría a sentirte más segura frente a esa enfermedad. Entonces que de repente ya comienza a colocar otras figuritas. Claro. Y esto que estabas diciendo del tamaño de las emociones, digamos, a veces una escena que tal vez produzca mucha ira en una persona, que de repente la persona diga, mira, ya estoy sintiendo un poco menos enojo, conforme hemos hablado de esto, bueno, ¿podrías enseñarme cuánto enojo sentís ahora? Entonces quitan esta figurita y colocan esta, ¿verdad? Entonces todos esos cambios son muy importantes de ir fisicalizando, de ir elaborando. Una cosa muy importante que creo que lo hemos tocado, pero podemos expandir más, es que el terapeuta debe de estar muy presente, inclusive notar el proceso, ¿verdad? Porque a veces imaginamos que toda la comunicación va a ser con miniaturas, pero a veces es el proceso. Por ejemplo, yo tuve una adolescente que hizo solo una montaña enorme con la arena. Y decía, esto es todo lo que siento que me está derrumbando. Siento como que yo estoy abajo de esa montaña de arena. Muy poderoso. Y eso es su trabajo, ¿verdad? No incorporó miniaturas en esa instancia. Por ejemplo, hace poco atendí a una adolescente que se está pasando de colegio, con muchos nervios, ¿verdad? Primer día de colegio. Y toda la sesión lo único que hizo fue mover al tren de un lado para el otro, en la caja de arena, de un lado para el otro. Y eso fue todo lo que hizo. Y se notaba que ese juego estaba haciendo algún tipo de elaboración psicológica de ese cambio. Entonces aquí es muy importante como terapeutas estar muy presentes y notar esos procesos que a veces no son tan obvios, ¿verdad? Porque a veces esperamos como que el paciente nos traduzca todo en imágenes. Y ahora te voy a interrumpir, Mónica, para decirte una cosa que me parece muy importante de eso que estás diciendo, que es que la persona cuando está elaborando y está en presencia de otra persona que valida, ¿verdad? Y que no está juzgando, o sea, el terapeuta no está juzgando, no está interpretando, está respetando el ritmo del paciente, está sintonizado corporalmente, el terapeuta, su cuerpo transmite muchas cosas, ¿verdad? Al igual que el cuerpo del paciente, cómo se coloca enfrente de la caja, con qué ritmo escoge las figuras. Si es un trabajo impulsivo o es un trabajo muy pensado. Entonces, y el terapeuta tiene que estar sintonizado. Por eso Alan Shore habla de que es una comunicación de cerebro derecho a cerebro derecho, porque el niño está percibiendo la seguridad o no en el terapeuta. Entonces, si él percibe el terapeuta conectado, eso es una señal de seguridad para él para seguir trabajando. Si el terapeuta interrumpe o hace una intervención a destiempo o se desconecta o está hablando por su teléfono, el niño no se siente conectado y por lo tanto no se siente seguro. Entonces, el terapeuta conectado y sintonizado le propicia al paciente ese campo de seguridad y además el terapeuta es testigo de la creación, que es otro término muy importante que desarrolla mucho Liana Gil. Nosotros somos testigos de esa creación. El experto en eso es el paciente, no nosotros. Entonces, al haber otra persona validante ahí en medio,
eso tan doloroso que la persona vivió probablemente en soledad, esa experiencia dura o traumática o triste que vive como internamente en soledad, se externaliza y es compartida. Aunque sea solo visualmente, aunque el niño no diga absolutamente nada, hay otro viéndolo. Entonces, el ser humano está hecho para la conexión. Entonces, cuando hay otra persona viéndolo, aunque sea en silencio, por ejemplo, todos los que hemos experimentado la muerte de un ser querido sabemos que el silencio de otra persona a la par nos acompaña mucho. Y así es también cuando estamos ante una caja de arena y una creación de un paciente. El silencio respetuoso y conectado de un terapeuta acompaña totalmente esta creación y este psiquismo que está tratando de organizarse. Ahora, una última cosa que quería decirles es que la memoria emocional se va expresando no como una narrativa verbal, sino como un rompecabezas. La memoria emocional se almacena en fragmentos. Entonces, lo que va saliendo día a día, caja a caja, son fragmentos de esa memoria emocional. Sobre todo en la memoria traumática son como fragmentos de la historia. Entonces eso al final nos permite hacer una narrativa vital del proceso que sea que estemos tratando, una enfermedad, un duelo, una adaptación a un nuevo país, a una nueva cultura o un trauma, lo que sea, permite a través de las fotos que nosotros tomamos después hacer una narrativa del paciente de todo eso que él trabajó, que lo podemos hacer al final. Y también les quería contar que Eliana Hill, por ejemplo, propone hacer con los pacientes un diario de metáforas, o sea, llevar un récord de las metáforas que el paciente usa y al final, yo tengo por ejemplo este chiquito de la cajita de música que les contaba con trauma de desarrollo, para él es esencial, o sea, a él le nació de hecho que yo le diera un cuaderno para escribir lo que hacía cada día y eso le estructura a él su mundo caótico de cosas impredecibles, de cosas que le han pasado muy dolorosas, como que le va estructurando su psiquismo de una manera muy controlada, muy, ¿verdad? Que él siente que va controlando y va manejando. Entonces, esas son ideas muy bonitas. 100%. Y antes de pasar a las preguntas, que yo sé que ya tenemos varias, quería nada más cerrar una idea ahí, y es que la psique se organiza no siempre en una sola sesión, ¿verdad? Todo este proceso es muy interesante. Y yo, por ejemplo, he ayudado a niños, tuve a uno que estaban los papás en un proceso de divorcio muy complicado, digamos, mucha tensión entre los padres, y entonces el niño hizo este arenero con un perrito en una casita. Un perrito en una casita, muy asustado, con toda esta guerra sucediendo alrededor, ¿verdad? Entonces al principio estaba el perrito solito en la casita con una guerra alrededor y siempre el niño jugaba a la guerra, ¿verdad? Se peleaban los lados y al final era como una explosión en la caja de arena y ahí lo dejaba. Y poco a poco, sesión tras sesión, comenzó a agregarle barberas al perrito. Y cada vez el perrito tenía más barreras y más cosas que lo protegían. Y eso fue en sesión a sesión. Entonces, no siempre todo se da en una sola sesión. A es veces un proceso, sí, el de la caja de arena. Es un proceso y hay que estar muy atento y muy, ¿verdad? Como poniendo atención como terapeuta. Yo tuve a una pacientita que esa sí fue en una sola sesión, que les quería comentar, que me pareció muy interesante, que ella tenía un problema que robaba cosas de sus compañeras. Pero era un problema que le daba mucha vergüenza. De hecho, yo le pedía a la mamá que por favor no me contara a mí. O sea, era una cosa que le avergonzaba mucho. Y entonces la niña se representó como si ella fuera este dragoncito. Ella decía que el dragoncito le había robado cosas a las princesas. Entonces, habían princesas y el dragoncito les agarraba las cosas y se les había robado. Y toda la sesión con ella fue de dragoncito devolviéndole las cosas a esas princesas. Y como dragoncito experimentaba muchas emociones. Entonces cuando ella decía,
Dragoncito se siente triste, se siente apenado. Bueno, puedes buscar una miniatura que represente esa tristeza. La poníamos, ¿verdad? O sea, que iba representando todo y atravesando los sentimientos de Dragoncito, dándose cuenta que tenía que devolver esas cosas que había robado. Y después, inclusive, esta parte me pareció muy poderosa. Ella trajo un altar y trajo a un padre, que yo tengo por aquí en miniatura, que le perdonó a Dragoncito, que le hizo como todo un ritual de perdón y le tiraba arena. Interesantemente, la niña nunca volvió a hacer esa conducta. Y ahí, todo a través de muy eso. poderosa esa metáfora y ahí está el poder reparador de la metáfora. Cómo a través de la metáfora el paciente crea una nueva realidad. Exacto. Y ella nunca dijo que ella era ese dragoncito. Claro. Ojo. Todo fue trabajado a través del dragoncito, que sentía mucha vergüenza, que sentía tristeza, sentía enojo, sentía muchas cosas y no sabía ni cómo comenzar a devolver esos regalos. Y ella comenzó con Dragoncito a devolver los regalos, hizo todo ese trabajo de reparación, pero ella nunca dijo, esta soy yo. Igual ese trabajo funciona. O sea, eso pasa mucho con niños, que nunca dicen, este soy yo, sino que ese es el personaje que repiten en muchas ocasiones, que la historia es como el personaje principal de la historia, y trabajamos ayudando a ese personaje. Yo tengo a un niño que todo el rato se comunica a través de un cocodrilo, que el cocodrilo se llama Cocodrili. Entonces Cocodrili está sintiéndose enojado, Cocodrili está feliz, ¿verdad? Todo me lo cuenta a través de Cocodrili. Tenemos unas preguntas, entonces vamos a pasar a Melissa, que nos está ayudando hoy. Por cierto, Melissa es de Psicochamos, pueden seguir la página, es una página increíble de psicología. Aquí nos está acompañando. A ver, tenemos varios comentarios. Carlos dice, hermosa esa caja de arena. Gloriana Mesa dice, hagan un curso de metáforas para uso psicoterapéutico. Gloriana Mesa dice, según la formación de cada una, ¿cuáles son los principios básicos que hay que tomar en cuenta en el uso de las metáforas en un proceso terapéutico? Ok, bueno, primero para responder esa pregunta de Gloriana, me parece muy importante aquí, si pudiera tomar el nivel 2 de la técnica de la caja de arena que vamos a estar dando. Por cierto, ahora en agosto vamos a comenzar con el nivel 2 presencial. Las fechas son 20, 27 de agosto y 3 de septiembre. Y es un curso acerca de todo eso, de temas complejos. O sea, vamos a abordar todo eso aplicado a temas mucho más complejos y situaciones de terapia que ameritan, ¿verdad? Tener más recursos y protocolos que podemos utilizar con la caja de arena y con metáforas. Si ya es un curso como más abierto, como metáforas para todo tipo de situaciones, más como terapia verbal, eso también existe. No hemos considerado dar un curso, pero perfectamente lo podríamos hacer. Y a mí me parece fascinante. Yo considero que los terapeutas, entre más nos vamos capacitando en toda esta parte del cerebro y todos los nuevos avances que nos han ido, digamos que informando sobre la importancia de enfoques integradores, de enfoques que no solo se mantengan en la palabra, sino que integren todas las estructuras y que nos permitan inclusive acceder a esas preverbales. Todos los terapeutas para mí necesitan esa formación. O sea, necesitan una formación en metáforas, en lenguaje evocativo, en la parte derecha, hemisferio derecho. Claro, de hecho que quería comentarles que hay literatura científica que ha encontrado, literatura científica de investigaciones que ha encontrado el poder de la caja de arena y el poder, y en el sentido de que se hacen intervenciones con caja de arena para trastorno de ansiedad generalizada, trastornos como reumatológicos como la artritis reumatoidea y bueno, lógicamente para el síndrome de estrés postraumático y trauma complejo de diferentes tipos, la caja de arena está muy investigada para una gran gama de situaciones. Entonces, verdaderamente es una herramienta poderosísima que yo desde que la conocí me enamoré de ella. Les puedo decir, Mónica tiene mucho más años que yo de estarla usando, pero desde que yo la conocí verdaderamente he comprobado su eficacia. Los invito nuevamente a capacitarse. Mónica da el curso número 1 y juntas damos el número 2. En el curso número 2 vamos a tocar temas, por ejemplo, el sistema de la familia interna que tocamos en el live pasado, pero lo vamos a aplicar a caja de arena
Vamos a aplicar el modelo trifásico de trauma en caja de arena. Con cada una de las fases y técnicas para cada una de las fases, trastorno de estrés agudo, divorcios, duelos. Vamos a hablar sobre muchos temas que a veces son difíciles de abordar para muchos terapeutas. Claro. Entonces, todos los recursos que puedan añadir a esa caja de herramientas. Claro, y por ejemplo, cuando estamos hablando de sistemas de familia interna, es muy interesante cómo surgen en la caja de arena metáforas del niño interno y de las diferentes partes internas. Yo, por ejemplo, tengo una paciente que dice que dividió como en 4 o 5 partes la caja, una adolescente, y entonces en cada parte puso como una parte niña, muy fantasiosa, muy feliz, jugando, muy inocente, otra parte de sí enojada, otra asustada, otra que es una parte autolesiva, y en el centro se puso esto, y yo pues no dije nada, ¿verdad? Esperé que ella me dijera qué era, y dice, esta soy yo, como el centro, el self, lo que se llama como el self, pero no sé a dónde estoy, en cuál de estos, o sea, me veo, bueno, y puso un espejo, me veo y no sé quién soy. Claro, recordemos que está en plena adolescencia, en plena búsqueda de identidad, entonces, qué útil una caja de arena para irle ayudando a desarrollar a ella con más claridad su sentido de identidad, porque dice, vea, esta muñeca no tiene forma, no tiene color, solo ahí está, ¿verdad? Cuando otras personas la ven como una muñeca entera, no perciben como que no tiene los rasgos dibujados. Pero en el caso de ella la percibió vacía como ella se sentía, pero ella hablaba de esa muñeca y entonces me dijo, entonces ya me explicó todas sus partes y yo le pregunté, bueno, entonces sí entiendo que estás como en conflicto, ¿verdad? Porque ella me relató como el conflicto entre las partes que se ve en este curso que vamos a ver, el número 2 de sistemas de familia interna en nivel 2 de caja de arena. Entonces, el conflicto entre partes, ella me dijo, yo le pregunté que en qué parte quería comenzar a trabajar en la siguiente cita. Entonces, ella misma escogió, quiero empezar por la niña, no me siento preparada para empezar a trabajar en la parte autolesiva y autocrítica. Es una adolescente que se hace muchas autolesiones. Pero entonces ahí empezamos a notar cómo el paciente empieza a tomar control de su mundo interno. O sea, lo expone, lo externaliza, lo socializa, o sea, lo comparte con un terapeuta que no hace juicio y escoge que se siente preparado para empezar a trabajar, lo cual 100%. Es muy mágico. Eso 100% es importante, y también el hecho de ponerle una imagen a algo que yo siento, algo intangible. Si yo convierto algo intangible en algo tangible, lo puedo controlar. Claro. Tengo una preadolescente que tiene una parte de ella muy perfeccionista, entonces le llamó perfeccionista y la pone en la caja, esa parte perfeccionista. Y entonces ella me dice, a veces cuando me encuentro pensando en perfeccionista, ya me recuerdo, ¿verdad? Como que ayuda a que tomemos control. De las sensaciones y los pensamientos que tenemos durante el día inclusive. Creo que tenemos otra pregunta. Sí, Evelyn Rodríguez. ¿Cómo manejar adecuadamente si el niño o la niña desea enseñar o mostrar su caja de arena a su papá o mamá? Esa es una excelente pregunta. Yo por lo general lo evito, porque lo que pasa a veces aquí es que los papás, y no con mala intención, no saben muy bien, obviamente, cómo trabajar con estas técnicas. Entonces me ha pasado, al principio sí cometía ese error, que les decía que sí, que estaba bien. Y entonces llegaba la mamá, por ejemplo, uy, ¿y por qué pusiste ese monstruo? ¿Qué te sentís así en la casa? ¿Verdad? Hacían comentarios muy invasivos, muy interpretativos. Inclusive se quedaban pensando, eso me escribían de que porque habían visto eso en la caja, y eso es muy invasivo para el niño. Entonces aquí hay que proteger mucho el espacio del niño. Yo siempre les explico que eso es algo muy personal, ¿verdad? Que es mejor que sea solamente de ellos, que le tomamos fotos, el niño inclusive participa en cómo les tomamos las fotos.
solamente en un caso, porque yo no creo tampoco en extremos, yo no soy del pensamiento blanco o negro, creo que tendría que ser como un caso muy pensado, Claro. que uno tenga como una razón terapéutica para, digamos, traer a mamá e inclusive haberle dicho a mamá antes un poquito cómo, ¿verdad? Cómo abordarlo, qué comentarios hacer, cuáles no. Estoy recordando a raíz de eso que estás diciendo, Mónica, a veces los papás, por ejemplo, subestiman o no entienden muy bien algunas, digamos, indicaciones que uno da o algunas apreciaciones. A mí me pasó, por ejemplo, con una paciente que fue atacada sexualmente, sufrió un ataque sexual y su primera caja de arena fue un museo con ella trasladándose, viendo, y se hizo como una astronauta, viendo todo. Entonces ahí veíamos claramente el mecanismo de inmovilización, paralización, el shock, la cabeza, ¿verdad? Como decimos, en la luna, como un astronauta. Ella misma dijo, ese es el astronauta y es como yo, que anda así, que solo existo, ¿verdad? Porque estaba totalmente en shock por lo que le había pasado. Los papás minimizaban y decían que ella se estaba haciendo la víctima. Entonces yo le tomé una foto, ¿verdad? Y me reuní posteriormente con los papás y les expliqué cómo. Les expliqué la técnica, les expliqué que ahí la niña no había, la muchacha no había manipulado como adrede, ¿verdad? Sino que eso es una expresión directa de su sentimiento inconsciente y su sentimiento también consciente de estar colapsada, que ella estaba colapsada. Ella, digamos, durante como 2 o 3 semanas no se podía levantar de la cama del shock que tenía. Iba a mi oficina en pijamas, literalmente. Yo le permitía llegar como fuera y empezó a armar y bueno, poco a poco fuimos, y también con la ayuda de terapia sensoriomotriz, fuimos levantando, ¿verdad? Ese estado anímico colapsado. Pero yo lo utilizo, yo diría que en casos extremos, cuando los papás minimizan en extremo una situación de un paciente o una depresión, o un estado disociativo, una foto nos puede servir en una reunión posterior, pero 100%. pero sí no introducir al papá a ese mundo privado, personal, que recordemos que la caja de arena es el contenedor de la psique del niño o del adolescente o del adulto, y que eso es muy sagrado, ¿verdad? Claro, y hay que trabajarlo con mucho cuidado, ¿verdad? Claro. A mí me ha pasado inclusive como con ese padre que estoy pensando, metía la mano y sacaba figuras del niño, ¿verdad? Todo Sí, eso son, claro. son cosas muy contraindicadas en esta técnica. Esta técnica es una técnica muy poderosa, como están viendo, y por eso es que requiere formación, no es algo que podemos hacer, Sí, ¿verdad? claro. Como hay papás que me dicen, como yo lo voy a comprar una caja de arena y lo hacemos en la casa, y es como, no, es más, les tengo que explicar el Sí. por qué, porque eso no sería algo recomendable, porque sí es importante que sea con un terapeuta que esté capacitado, que pueda sostener ese proceso, Claro, porque claro. realmente sí es un proceso que activa bastante, ¿verdad? Activa Y hay que ir al salen ritmo del cosas, paciente, claro. 100%. Tenemos otra preguntita. Ajá. Ana Yancy, ¿cuáles son los personajes básicos que debemos tener en la caja? Eso es una pregunta bastante amplia, pero bueno, en el nivel 1 yo lo cubro con bastante, ¿verdad?, profundidad. En general, ¿verdad?, animales que sean, por ejemplo, de todo tipo, animales mamíferos, que nadan, pájaros que vuelan, ¿verdad?, figuras culturales, religiosas, barreras, puentes, figuras, ¿qué más? Naturaleza, elementos naturales, casas, cosas positivas, Mitología. cosas mitológicas, cosas que simbolizan dolores, Sí, dragones, furia. fuego, como cosas así que indiquen como malestar o de alguna manera peligros. Entonces, en realidad, si es una pregunta un poquito amplia, sería más como para que tomaras el curso y aprendieras exactamente, ¿verdad? Sí, yo lo que pienso miniaturas. con las personas que nos hacen preguntas y ven, reiterar que esta técnica puede sonar muy sencilla, pero no es nada sencilla. Es decir, requiere de mucha preparación de parte del terapeuta, porque
hay que saber seleccionar las miniaturas, como decía Mónica al principio, todas son seleccionadas con una intención particular. Entonces sí, muy recomendable que lleven el curso nivel 1. Aquí, para explicarles un poquito de los cursos, aprovechando eso, el nivel 1 en este momento está disponible 100% virtual. Entonces es un curso que fue grabado profesionalmente, entonces no son esas grabaciones de Zoom incómodas, sino que fue grabado profesionalmente y tiene toda una plataforma en la que pueden ingresar y pueden descargar todo el material que incluye y tomar los videos a su propio ritmo. Ese es el curso número 1 y como está ahorita montado. El curso número 2 va a estar presentado presencialmente. De hecho, tenemos el 20 de agosto, va a ser la parte 1 del curso número 2, que esa parte es virtual, va a ser un Zoom sincrónico. Y después tenemos otras 2 fechas, 27 de agosto y 3 de septiembre, donde vamos a estar reuniéndonos presencialmente en un espacio que conseguimos en la Sabana. Y va a ser un curso 100% presencial, en esa parte donde van a poder practicar, vamos a llevar cajas de arena, vamos a llevar miniaturas, por cierto, vamos a llevar miniaturas para vender también. Entonces la idea es que aprovechen este espacio de intercambio y poder aprender físicamente. Sí vamos a ofrecer para aquellas personas que están viendo el curso, tal vez viendo este live desde otro país, a partir de octubre vamos a lanzar el nivel 2 100% virtual. Entonces vamos a estar grabándolo también en septiembre para tenerlo listo en octubre y que puedan tomarlo a su ritmo, a su propio paso. Y además es una grabación profesional con edición, digamos, cuando yo señalo algo, sale una flechita que señala lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Todo está muy bien editado para que sea muy fácil de comprender. Claro. Y otra cosa que es importante es que este curso que estamos dando es una integración profesional que hemos hecho Mónica y yo, una integración de teorías original, no es que estamos repitiendo ningún curso que hemos recibido en ningún otro lado, es una integración actualizada al 2022 de los últimos estudios e investigaciones que se han hecho en Caja de Arena, con teorías y técnicas adaptadas que nosotros hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra práctica profesional. Entonces Yo, por ejemplo, queremos invitarlos muy cordialmente porque es un curso original. Exacto, yo voy a estar aplicando unos protocolos que utilizamos en arteterapia, que de hecho son muy poderosos, pero los he estado utilizando en Caja de Arena y me han resultado muy positivos y muy poderosos a la hora de hacer desbloqueos y trabajar técnicas complejas. Claro. Entonces, bueno, primero agradecerles muchísimo por haber estado conectados y conectadas. Esperamos que también sigan en contacto, pueden escribir en los comentarios si quieren que hagamos otro de estos en vivo de algún otro tema, de algo que les interese, para estar también pudiendo ayudarles a ir procesando estos tipos de temas que son tan actuales y tan importantes. Sí. Y esperamos que haya sido de provecho para ustedes esta pequeña charla. Y nos pueden encontrar Instagram y Facebook Mente a Color, Clínica Santana Goigochea. Y Ana Lorena Rojas también. Ana Lorena Rojas también tiene un Instagram que es solo de ella. Y también tenemos aquí a Melissa Rosales de Psicochamos, para que sigan también Psicochamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.